Soy Jesús Basilio y yo presentaré el problema uno, en el cual primero definiremos la variable, quien es x, es el tiempo de duración de la llamada realizada mensualmente por un cliente, el cual representa la distribución normal con una media 100 y una desviación estándar igual a 25. Calcularemos la probabilidad de que un cliente dure menos de 2 horas en llamadas, lo cual es 120 minutos. Ahora sería px menor que 120, aplicamos estandarización y tendríamos que pz, la nueva variable, es menor que 0.8. Aplicamos lo que es la distribución normal estandarizada en 0.8 y tendríamos que esta probabilidad es 0.7881. Ahora calcularemos la probabilidad de que un cliente dure entre 80 y 110 minutos. Aplicamos lo mismo, estandarización a cada parte y tenemos que las nuevas variables estandarizadas son de 0.4 y menos 0.8. Aplicamos lo que es la distribución normal estandarizada en 0.4 y menos 0.8 y tendríamos que estas probabilidades son 0, menos 6.655 y 0.221. Las restamos y tenemos que esta probabilidad es de 0.4436. Ahora calcularemos el porcentaje de los usuarios que se beneficiarían en llamadas como mínimo de 3 horas, que es igual a 180 minutos, por lo cual tenemos que Px es mayor que 180, pero esto también lo podemos representar como uno menos la probabilidad de x es menor que 80. Aplicamos estandarización, en el cual tenemos que la nueva variable es menor que 3.2. Ahora aplicamos lo que es la distribución normal estandarizada de 3.2, tendríamos que esta probabilidad es 0.9 de 3, en el cual lo restamos con la unidad y tendríamos que la probabilidad es de 0.007, lo cual nos da un porcentaje de 0.07%. Ahora, para hallar el tiempo mínimo para estar en el 23% de los clientes que dure más en las llamadas telefónicas, aplicamos lo que es el inverso acumulativo normal, en el cual tenemos que acá esto lo podemos representar como Px menor que es igual a 1 menos 0.23, lo cual tendríamos que es 0.77, el cual aplicamos inversión acumulativo normal y tendríamos que este tiempo mínimo es de 100.1847 minutos. Ahora, para hallar el tiempo máximo para estar en el 30% de los clientes que dure menos en las llamadas, aplicamos lo mismo que en el anterior, inverso acumulativo normal de 0.3 y tendríamos que para estar en el arranque del 30% tenemos que tener un tiempo máximo de 86.89 minutos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yueli Chikimaki y a mí me tocó el problema 2. Como podemos ver el enunciado en la pregunta A, podemos deducir que la variable son ingresos mensuales de los trabajadores en ambientes de riesgo, la distribución es normal, tenemos la media de 4.400 y la desviación estándar que es 400. En la B nos pide la probabilidad de que tengan un ingreso máximo de 4.600 soles. Entonces calculamos la probabilidad acumulada de este y nos sale 0.5. Y ahora calculamos la probabilidad que nos sale 0.6915, que en pocas palabras es el 69.15% de que estos trabajadores recibirán un máximo de 4.600 soles. Ahora en la C, ahora entre 4.200 y 5.100 en su ingreso mensual. Calculamos la probabilidad acumulada de estos dos valores, donde 5.100 nos sale 0.9599 menos el de 4.200 que nos sale 0.3085, que al restarlo por diferencia nos sale 0.6514. Entonces, 65.14% es la probabilidad que tenga un ingreso de 4.200 y 5.100 soles. Ahora en la D, calculamos la probabilidad acumulada de 3.800, pero ahora restándolo con menos 1 y nos sale 0.9332, que menos 1 nos sale 0.0668, que es el porcentaje de trabajadores que recibirán el bono, aproximadamente es el 6.68%. En la pregunta ¿cuál debe ser el ingreso mensual mínimo de una persona? Considera el 20% de personas con mayores ingresos mensuales. Acá la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que un valor x es igual al 0.80, donde z 0.80 es igual a 0.8416, donde el percentil 80 nos saldría igual a 4.736.64 soles. En la pregunta F nos piden al 10% de personas con los ingresos mensuales, donde la probabilidad de la variable aleatoria x sea menor que un valor de x es igual a 0.90, ya que se pide el 10%,
Z0.90 es igual a 1.2816, donde el percentil 90 es igual a 4.912.64 soles. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Mauricio Huarcaya y hoy voy a exponer el problema 4. El enunciado dice que el gerente de producción desea estimar el tiempo promedio de fabricación de cierto artículo en minutos. Vamos primero con la parte A. Nos piden calcular el tamaño de muestra necesario para estimar ese tiempo promedio con un error máximo de 4 minutos y un nivel de confianza del 96%. También nos indican que la desviación estándar del proceso es de 12 minutos. Lo que hacemos es aplicar la fórmula para el tamaño de muestra cuando se conoce la desviación estándar poblacional, lo cual es n es igual a z por sigma dividido entre e y todo eso al cuadrado. Para un 96% de confianza, el valor de z es aproximadamente 2.05. Reemplazándose en la fórmula, n es igual a 2.05 por 12 dividido entre 4 al cuadrado. Eso nos da n igual a 6.15 al cuadrado, lo cual es aproximadamente 37.82. Este número se redondea hacia el número mayor y nos quedan que se necesitan 38 observaciones. Ahora vamos con la parte B. Con ese tamaño de muestra, el gerente tomó una muestra aleatoria y obtuvo un tiempo promedio de fabricación de 22 minutos, con una desviación estándar de 10 minutos. Nos piden construir un intervalo de confianza del 96% para estimar el tiempo promedio real. Como tenemos una muestra y usamos una desviación estándar muestral, debemos utilizar la desviación, no, la distribución, perdón, de T-Student. Los grados de libertad son 38 menos 1, es decir, 37. Para un nivel de confianza del 96%, el valor crítico de T es aproximadamente 2.055. Calculamos el error estándar de la media como la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada y el tamaño de muestra, lo cual sería 10 entre la raíz de 38, que da aproximadamente 1.623. Ahora sí, con estos datos construimos el intervalo de confianza. 22 más menos 2.055 por 1.623. Esto nos da un margen de error de aproximadamente 3.336%. No, 3.336. Por lo tanto, el intervalo de confianza del 96% es desde 18.66 hasta 25.34 minutos. Gracias. Me llamo Michelle Cristina Contreras Pío. En esta ocasión me tocó hacer el problema 5. Nos dice los contenidos de una muestra aleatoria de 10 envases de producto de 500 mililitros fueron los siguientes resultados, los cuales se pueden observar aquí. Luego, con un nivel de confianza del 90%, se podría decir que el proceso de envasado está bajo control. Tengamos en cuenta que la distribución normal es con una varianza desconocida, por ello vamos a hallar primero la media, lo cual es este resultado, y luego seguimos con la desviación estándar. Usamos la fórmula normal y luego vamos a calcular el error del estándar, que es la raíz de 10, para hallar el resultado real. Luego aquí está el valor crítico para T con 90% de confianza, y así hallamos los intervalos de confianza para la media. Lo que nos da la respuesta que sí, se podría decir que el proceso de envasado está bajo control porque el límite inferior es de 494.56 y el límite superior de 500.84 mililitros, que está dentro del intervalo de confianza, que es de 500 mililitros. Seguimos, nos dice que si gerente de operaciones ha afirmado que la variabilidad del proceso está bajo control, que se podría concluir al contrastar la afirmación de ingeniero con el intervalo de confianza. La varianza es menor o igual a 100 mililitros y la confianza que nos dan es 95%. Es que está la varianza muestral y obtenemos los valores críticos a partir de la muestra, que es entre 2, lo cual es 25% en decimales 0.025, y aquí tenemos los resultados. Y vamos a calcular los intervalos de confianza, los cuales son estos, que en respuesta sería, se podría concluir que el intervalo de confianza está completamente por debajo de 100, por lo tanto la variabilidad del proceso está bajo control con un 95% de confianza, ya que estos son los intervalos de confianza, el límite inferior y el límite superior. Gracias. Buenos días, profesor. Soy el alumno Diego Sebastián Poma Medina y hoy le voy a explicar el ejercicio número 6 del segundo trabajo.
El objetivo es determinar si hay diferencias entre los montos diarios de movimientos bancarios entre mujeres y cajeros automáticos con un 95% de confianza. Para empezar, veremos las varianzas proporcionales, las cuales hasta este momento son desconocidas, por lo cual tenemos los números de muestras de mujeres y hombres, su media y su desviación respectiva. Para este caso vamos a encontrar alfa y el valor de alfa sobre 2. Como ya tenemos estos valores, vamos a reemplazarlos en los rectángulos de color naranja para darnos cuenta de los valores que necesitamos encontrar respectivamente. El primero estaría en 4.10 y el segundo 4.36. Una vez que reemplazamos todos aquellos, podemos darnos cuenta que en el intervalo de confianza de coeficiente de varianzas tenemos a 0.1455 y 2.6006 al 95%. En ese caso podemos modelarlo en el caso de que uno se vea reflejado como uno de los valores que vamos a tomar. Para el segundo, de intervalo de confianza de la diferencia de medias, podemos encontrar el valor de alfa, que va a ser reemplazado en otra ecuación que está en el rectángulo. Y bueno, ahora podemos ver que nos va a salir 2.060. Es lo mismo, vamos a utilizar los mismos valores que hemos empleado. Nos va a resultar del primero menos 35.56 y de la otra resolución 99.3474. Podemos ver que tenemos los límites menos 134.91 y por último 63.79 al 95% de confianza. Mi nombre es Ivana Naomi Gómez Ramos y presentaré la solución del problema 8. Este nos dice que en la Universidad A, el coordinador sostiene que la proporción de alumnos que aprueban el examen con el método A es mayor que con el método B. Luego se nos muestra una tabla con los respectivos datos de cada método y se nos pregunta cuál es el intervalo de confianza al 99% para la diferencia en la proporción de estudiantes que aprobaron el examen utilizando el método A y el método B y si se cumple lo que el coordinador sostiene. Aquí, cuando se menciona diferencia en la proporción, se tiene que usar esta fórmula, la que estoy presentando. Y para comenzar, lo que hice fue identificar las variables. El método A lo identifiqué como 1 y método B lo puse como 2. Y acá lo pueden ver. X1, que es el número de estudiantes que aprueban el examen con el método A, y X2 exactamente lo mismo, pero con el método B. Y para pi1, que también es una variable, tenemos que es la proporción de estudiantes que aprueban el examen con el método A, y pi2 exactamente lo mismo, pero con el método B. Luego ya procedí a hallar cada dato para poder reemplazarlo en la fórmula. Empecé con las proporciones para el método A y para el método B. La proporción se halla dividiendo los casos a favor entre los casos totales. Entonces, para el método A serían los casos a favor, es decir, los que aprueban el examen, 120 entre 200. Y para el método B, la proporción sería 130 entre 180. Aquí lo pueden observar. Luego procedí con el nivel de confianza, que en el problema se nos menciona que es el 99%, es decir, 0.99, como pueden observar. El nivel de confianza es también 1 menos A, entonces acomodándolo obtenemos que A es igual a 0.01. Este A ya lo podemos reemplazar en el coeficiente de Z para obtener que es 0.995, el cual se va a usar para hallar Z, donde usamos la función in.nor.stand y 0.995, obteniendo un 2.58 redondeado a dos decimales. Y ya teniendo todos los datos, podemos pasar a reemplazarlos en la fórmula directamente, como lo hice, como pueden observarlo. Y para la diferencia de proporciones se obtuvo que es menos 0.1222 y el resto de la operación sería 0.1241. Luego procedí a hallar el límite inferior. El límite inferior sería la diferencia de proporciones menos el 0.1241 y para el límite superior sería más 0.1241. Pueden observar y lo acomodé para responder a la primera pregunta, que es el intervalo de confianza, teniendo que es este valor menos 0.2463 a 0.019, sería el intervalo de confianza al 99%. Y respecto a la segunda pregunta sobre si se cumple lo que el coordinador sostiene, dado que en el intervalo se incluye a cero, no se puede afirmar que exista una diferencia significativa entre ambos métodos, por lo que no hay evidencia estadística suficiente para confirmar que el método A sea mejor que el método B.
Y eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Omar Luis Carper Sheput y yo voy a resolver el problema 9. El gerente de la empresa Ventus sostiene que la proporción de clientes que prefieren café expreso es mayor en hombres que en mujeres. Para ello, se toma dos muestras independientes y los resultados fueron los siguientes. Se nos muestra el siguiente cuadro y se nos da la pregunta. ¿Se puede lo que sostiene el gerente? Para ello, presenta un intervalo al 97% de confianza para la verdadera diferencia de proporciones que prefieren el café expreso. Empezamos calculando las proporciones de hombres nos da 0.55 y en mujeres 0.333. La diferencia de proporciones nos da 0.217. Seguimos calculando el error estándar usando esta fórmula. Reemplazamos los valores y se nos da en total 0.03685. Y ahora, si tenemos un nivel de confianza de 97, se nos da para hallar el valor de z, que lo usaremos en el siguiente procedimiento, tenemos que hacer esto. Nos da alfa igual 1 menos 0.97 y nos da 0.03, que es el porcentaje. Y nos da el intervalo de confianza es bilateral, por lo que se divide entre ese 3% entre 2, por lo cual sería alfa entre 2 igual 0.015 por 15. En la tabla Z, el valor que deja un 1 menos 0.015 es igual a 0.985 del área acumulada a la izquierda. Si nos fijamos en la tabla, ese valor de Z es 2.17. Así que prosigamos. Usamos un nivel de confianza del 97%, que como ya vimos, tiene un valor crítico de Z de 2.17. Así que usando esta fórmula, hacemos todo el procedimiento y nos da una respuesta de 0.137, 0.297. Así que, para responder la pregunta, como todo el intervalo es positivo, eso significa que la proporción de hombres que prefieren café expreso es mayor que las mujeres con un 97% de confianza. Por lo tanto, sí se cumple lo que sostiene el gerente. Ya les voy a pasar a mi siguiente compañero para que resuelva el problema número 10. Gracias. Buenas, voy a hacer la resolución del ejercicio número 10. Mi nombre es Mayerin Ariana Torocha. Este es el contexto y los datos que nos dan de las medidas de resumen de la avenida Wilson y la medida de resumen de la avenida Grau. Esto es lo que nos piden, que es el punto A y el punto B. Vamos a comenzar con el punto A, que se estima un intervalo de confianza para las diferencias de las medidas posicionales de los precios de las impresoras que nos piden que un nivel de confianza del 96%. Entonces vamos a comenzar con el IC para el coeficiente de varianzas, de la avenida Wilson y la avenida Grau. El nivel de confianza es de 0.96 y alfa es 0.02. Entonces, esto quiere decir que la fórmula tenemos que reemplazarla. Entonces, F alfa entre 2 es igual al número de muestras 1 menos 1 y el número de muestras 2 menos 1, que nos da 4.7899953. Sería lo mismo para la otra fórmula de abajo. Entonces, esto nos da como interpretación que con un 96 de confianza, como 1 pertenece a 0.224994, ok, etcétera, las varianzas de los precios de las impresoras de la avenida Wilson y avenida Grau son homogéneas. Entonces, el IC para diferencia de medias, y nos dan los mismos datos de avenida Wilson y avenida Grau. Entonces, aquí el nivel de confianza es de 0.95 y la probabilidad es de 0.98 y 0.02 siguiente. Entonces, tenemos que reemplazar las fórmulas que se ven en la pantalla y nos daría 5.2 y 23.0905. Entonces, el límite inferior sería 16.89 y el límite superior sería 28.29. Entonces, sería 17.89 y 28.29. Entonces, ese sería el 96% de confianza. Entonces, en el punto B nos pide interpretar o indique si existen evidencias estadísticas suficientes que permitan afirmar que en promedio el precio impresor de la avenida Wilson es menor al precio de la impresora de la avenida Grau. Entonces, el intervalo de confianza es de 17.89 y 28.29. Entonces, al 96% muestra que la diferencia entre los precios promedios es positiva. Esto indica que, en promedio, los precios de la avenida Wilson son significativamente menores a la avenida Grau. Existe evidencia estadística suficiente para respaldar esta afirmación. Entonces, eso sería para concluir todo. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes, profesor Percy Santos. Mi nombre es Talaya Salet Granda Rodríguez. Voy a presentar lo que es el problema número 7 del video educativo parte 2. A continuación voy a presentar lo que es la resolución. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la realización del problema 7. Nos comenta que una muestra que es de la Universidad A y B, ambos, nos pide calcular un intervalo al 96% de confianza para la diferencia media de tiempo que pasan en redes sociales entre las dos universidades. Bueno, nuestra variable sería el tiempo que pasan en redes sociales por día. ¿Correcto? Están viendo lo que es calcular la diferencia de media. Ahora, tenemos que sacar lo que es el intervalo de confianza y la diferencia de medias. Pero previamente vamos a hacer una organización de los datos primero. El primero, en las cantidades de la universidad A son 10, hecho acá con la función contar, como pueden observar aquí. 10 y en el siguiente es de 12. Ahora, con respecto a la desviación estándar, yo de todos los datos ya apliqué acá de frente la fórmula en Excel, me he apoyado, y también para la universidad A y B. Nos dan los siguientes resultados. Y bueno, en lo que es la media, he agarrado el promedio, la suma de cada datos, tanto de A y de B, entre 2, respectivamente. ¿Correcto? Ahora. Lo primero que nos piden para hallar lo que es el intervalo de confianza o la diferencia de medias es con respecto a las variancias poblacionales. Pero las variancias poblacionales, ¿son conocidas o desconocidas? Esa sería nuestra primera pregunta. En este caso vamos a tomar que es desconocida, debido a que no nos han proporcionado el dato en el problema. Por lo tanto, asumimos que es desconocida. Ahora, la siguiente pregunta, ¿son estadísticamente similares o diferentes? Con esto vamos a hallar si este intervalo de confianza, la diferencia de medias, va a pertenecer al caso 1, 2 o 3. En este caso ya nos quedaría lo que es entre el 2 o 3, debido a que el primero que se demuestra en la teoría es con varianza poblacional conocida, mientras que las otras son las desconocidas. Pero tenemos que hallar si son similares o diferentes. Ahora, para hallar esto, lo primero que vamos a hacer es el intervalo de confianza para el cociente de varianza. Nuestro nivel de confianza ya proporcionado gracias al problema nos da 96%. Vamos a hallar el intervalo de confianza en la fórmula. Vamos a hallar que alfa es igual a 0.04. ¿Correcto? Bueno, de nuestra fórmula del intervalo de confianza para el cociente de varianzas nos dan 2 percentiles. Vamos a despegarlo, vamos a colocarlo por aquí y vamos a resolverlo. Ya tenemos lo que es el alfa, entonces vamos a aplicar. También tenemos los N1 y N2, que son los de aquí, ya están acá en nuestra tabla. Vamos a digitarlo. Yo acá de frente he aplicado con fórmula de Excel. En la primera me salió 3.83, en la segunda 4.20. Correcto. Ahora vamos a aplicarlo en la fórmula principal, que es la de aquí, para sacar nuestro intervalo para el cociente de varianza, ¿correcto? Las desviaciones estándar son las ya proporcionadas gracias a nuestra tabla que hemos hecho previamente. Vamos a reemplazarlo en el primer percentil, ¿correcto? Ahora la segunda parte de esta fórmula, las desviaciones estándar son las de aquí. Vamos a aplicar lo mismo y lo multiplicamos por el segundo percentil dado, que es el 4.20. Ya acá yo de frente he multiplicado, ustedes pueden hacerlo ya sea de manera manual o con su calculadora o si usan Excel. Yo en mi caso opté por Excel y nos dieron los siguientes resultados. Ahora, esto es nuestro intervalo de confianza, ojo, de nuestra desviación estándar. Esto significa que es al 96% de confianza. Vamos a hacer una pequeña línea. Con este gráfico, yo he puesto acá el 1 debido a que si esto incluye el 1, vamos a responder la pregunta previamente hecha, que si es estadísticamente similar o diferente. En este caso, como el dato 1 está en el intervalo, significa que que nuestra es estadísticamente similar a nuestra varianza poblacional. ¿Conforme? Correcto. Ahora, vamos por la segunda parte, que es la diferencia de medias. Yo al principio les hablé sobre que habían 3 casos. En este caso ya sabemos que es la varianza poblacional desconocida y que es estadísticamente similar. Por lo tanto, vamos a optar por la fórmula de aquí ya hecha, que es del caso 2. ¿Correcto? Ya.
Vamos a sacar el nivel de confianza primero. Bueno, ya lo habíamos hecho previamente y salía que nuestro alfa era 0.04. Vamos a aplicarlo con el percentil de esta fórmula. En este caso ya lo calculé de manera directa. Nos salió menos 2.1967, ¿correcto? Ahora, aplicándolo, digitalizándolo en la fórmula, estamos hallando de que primero lo que nos piden son los promedios. Acá ya lo tenemos listo. El promedio mayor con el menor, bueno, en este caso 2.3 menos 2.83, lo aplicamos. Continuando, ponemos ahora lo que nos salió en el percentil. Y bueno, aquí solo es cuestión de reemplazar los datos ya hechos en la tabla. Estos cálculos nos salen menos 0.53, yo ya lo he hecho con Excel, y acá en el segundo nos sale menos 4.06. Este sería lo que es el límite inferior y nuestro límite superior. El inferior lo estoy hallando en la resta de estos dos y el superior en la suma de estos dos. Ahora, nuestro intervalo de confianza para la diferencia de medios, ya lo hemos hallado, el límite inferior, menos 3.53, y el superior, menos 4.60, que es el 96% de confianza. Ahora, nuestra interpretación y conclusión en realidad final es que estos intervalos obtenidos no hay estadísticamente, o sea, diferencia estadísticamente significativa ni en los promedios ni en las varianzas del tiempo que los estudiantes de universidades A y B dedican a redes sociales. Por lo tanto, ambos grupos muestran comportamientos similares tanto en promedio como en la dispersión. Gracias.